Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a este canal. Buenas tardes, doctor. Qué gusto volver a tenerlo aquí. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Igualmente. Perfecto, muchísimas gracias una vez más por su tiempo. Hoy vamos a retomar los videos, los temas complejos. Hoy quisiera hablar de algo en específico que es el placer y los autoengaños. Creo que van muy ligadas ambas cuestiones, pero vamos a iniciar. Más que nada por el placer, por la cuestión del placer, ¿no? ¿Qué significa en verdad el placer? ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo lo utilizamos en nuestra vida diaria y qué tanto, a qué situaciones nos lleva, ¿no? En realidad el placer parece ser un término sencillo. Yo creo que la mayoría lo definiría como el sentirse bien, el sentir euforia, el sentir alegría, dopamina, como lo quiera llamar, ¿no? Pero realmente creo que hay un significado más profundo en el placer que realmente tenemos que analizar y saber para poder tratarlo en nuestra vida diaria. Para esto yo creo que voy a citar lo que es el psicoanálisis para referirme al placer. ¿Qué nos dice el psicoanálisis? Pues el placer no es como tal precisamente buscar una situación o algo que nos cause euforia. Para el psicoanálisis, el placer ocurre cuando hay una excitación en el organismo que va ligada a un deseo y realmente solo ocurre el placer cuando esta excitación que genera una tensión o un dolor en la persona. Cuando se encuentra una vía de escape hasta a esta tensión es cuando realmente ocurre el placer. ¿Qué nos quiere decir esto? Para términos más sencillos, el placer no ocurre cuando te pasa algo que sientes euforia, no ocurre cuando buscas sentir más alegría de la que ya sientes. El placer únicamente ocurre cuando encuentras una situación que te reduzca la tensión psíquica que actualmente vives. Es decir, eh, lo voy a poner en un ejemplo muy básico. Cuando a alguien le anda del baño, no es lo mismo eh, cuando tú estás en tu casa, te anda del baño y sabes que tienes un baño cerca, un baño disponible y realmente sientes un placer al ir, pero no es lo mismo a cuando estás atorado en el tráfico y sabes que te faltan 40 minutos para llegar a tu casa, no hay ningún baño disponible, ves que hay un accidente todavía. Desde esos momentos que estás en el carro, ya se empieza a generar una tensión, que era de la que hablaba, una tensión mucho mayor. Se empieza a generar un dolor, por decir así, psíquico, te empiezas a frustrar, a tensar. ¿Y qué pasa cuando ya por fin llegas a tu casa y cuando estás abriendo la puerta, incluso todavía las ganas de que te andaban del baño se aumentan y ya cuando llegas por fin al baño, ah, si lo recordamos, incluso la última vez que nos pasó, todavía podemos sentir ese placer, precisamente esa reducción de la tensión. ¿Por qué sentimos más placer en esos momentos? Porque había una mayor tensión. Había una mayor tensión, nos anduvo por más tiempo del baño, no teníamos baño disponible, y eso generó que hubiera un mayor placer al momento de descargar esa tensión. Pero ¿qué pasa? O sea, aunque haya un mayor placer, aunque sintamos muy rico en esas situaciones, nadie cuando está en su casa y le anda del baño dice: "Ay, me voy a aguantar para sentir mucho más placer cuando voy al baño". Realmente no, realmente te anda del baño y cuando sientes que te anda, tú vas y liberas esa tensión. Entonces, bueno. Ligándolo a esta situación y porque obviamente eso pasa igual en la comida, cuando tienes hambre sientes más placer, cuando tienes sueño sientes más placer, pero ¿qué pasa? Los humanos hemos generado otras cuestiones además de las biológicas en la búsqueda de ese placer o lo que nos genera ese placer realmente, ¿no? Mm, Porque realmente el placer, vuelvo a lo mismo, no es buscar un estado de mayor satisfacción, no es buscar una autorrealización. El placer es simplemente reducir una tensión con la que estás viviendo. Realmente
si ya tenemos esa definición de placer, ¿cómo consideraría usted, doctor, que realmente nos ayuda a las personas en nuestra vida, sí, en nuestro entorno, en nuestra realidad, en nuestro sistema en el que nos estamos desarrollando? ¿Qué tanto nos guía al placer o nos ayuda? Bueno, yo creo que el placer nos puede ayudar como satisfactor de necesidades básicas, ¿no? A nivel instintivo, como lo acabas de mencionar. En este caso de la necesidad de miccionar, surge ese placer cuando se da la acción. Entonces, el placer sí tiene, pues, ese valor que eh, es limitado, ¿sabes? Porque corresponde nada más al instintivo, no corresponde al intelectual, sí puede corresponder a lo emocional. Y de hecho, eh, no sé en dónde estaba viendo que las encuestas que la gente gira su opinión en base a lo que pueda pensar la mayoría y también en lo que le conviene emocionalmente creer que es lo que es cierto, lo que no es cierto. Entonces, muchas de las emociones determinan lo que nosotros creemos y en base a eso una complacencia emocional, ¿no? Nuevamente, esto es más a nivel instintivo. Mm, Así que tendríamos que darle un valor. Digo, el placer es como todo, o sea, no es que sea bueno, que sea malo, es simplemente es la forma en cómo se ve el placer, ¿no? Porque el placer tiene su papel como aliviano, como, ay, chamada, como eso que bien mencionas, liberas tensión, ¿no? Eh, y ya. Porque podemos invertir el asunto y buscar el placer como un objetivo, es decir, como un objetivo de vida. Y aquí es donde viene el problema, porque buscar el placer como objetivo de vida significa, si estás buscando el placer es porque en ese momento no hay placer, ¿no? Entonces, fíjate que de acuerdo al budismo hay un pensamiento, y sobre todo en esta situación de deseo, ¿no? Ellos lo llaman el deseo que está Ujú. relacionado al placer y que eh, se surge el dolor, es decir, el dolor está relacionado al placer. Como bien mencionaste, el placer se busca como un sustituto del dolor. eh, y además se busca que dure el mayor tiempo posible. Pero mientras no se tiene placer, existe ese dolor por el cual se está buscando el placer. Exactamente. Y cuando se tiene el placer, se tiene el temor de perder el placer, ¿no? Ujú. Entonces ahí hay otro temor, hay otro miedo, hay otro dolor. Y cuando se acabó el placer, pues te duele no haber tenido el placer, o sea, ya se acabó el placer, ¿no? Es como cuando de niños estábamos en los juegos mecánicos y se acababa la vuelta, lo que durara el juego mecánico, y en ese momento todo el mundo decía, otra, o ya se acabó, ¿por qué? Porque quieres volver a tener esa sensación. Ujú. Pero ya a niveles más profundos, es como la cruda, ¿no? La cruda una noche de peda, y te la pasas súper padre, etcétera. Hay veces que no te acuerdas ni de lo que sucedió, entonces ahí el placer ya se deforma bastante, porque ¿de qué sirve buscar algo placentero si no lo vas a vivir, si no te vas a acordar, si no vas a estar consciente de ello, ¿no? Eso es medio un poco lo absurdo del placer llevado al extremo. Entonces, eh, me parece que es en la medida, el placer está en la medida, pero del propósito que uno tenga de su vida. No fijarlo nuevamente como objetivo ni como propósito, sino fincarlo como una parte complementaria de una estabilidad emocional, ¿no? Es decir, no vamos a estar en el papel de que hay que estar ausentes de placeres y no tengas sexo, no sales con tus amigos, etcétera, ¿no? O sea, me parece que no va por ahí la idea. Me parece que ese es un extremo. Y el Claro, otro extremo sería buscar el placer en todo momento, ¿no? diario. Buscar ganar dinero precisamente para eso, para conseguir ese placer.
porque nuevamente el placer es una forma, es una herramienta por la cual tú puedes compensar tu vida, esa tensión con la que tú llevas, con la que tú estás viviendo, pero no es un objetivo, porque ese objetivo implicaría que estás suplantando objetivos más trascendentales, más fundamentales para tu vida. Y es ahí donde viene esta situación de problema. Es decir, y aquí me parece que es como funciona como el primer autoengaño, ¿no? El pensar que venimos a esta vida para divertirnos y para pasarla bien solamente, pues eso significa limitarte en tu propósito de vida y en la explicación de tu existencia. Porque la Claro, explicación de tu existencia, por supuesto que implica valores fundamentales, experiencias fundamentales, que pueden incluir o no pueden incluir placer, pero que al paso del tiempo, como se van logrando, porque muchas veces en la búsqueda de un objetivo, uno tiene que estar talando piedra, uno tiene que estar eh, disciplinándose, esforzándose para conseguir las cosas. Eso no da mucho placer, pero significa un trabajo continuo que al final del tiempo ocasiona una satisfacción que difícilmente uno lo va a experimentar si compras un boleto para un concierto, o si compras una cena en un buen restaurante, etcétera. Son distintos tipos de placeres, pero el ir a un concierto o el tener un viaje, etcétera, digo, son cosas padres, pero eso no sustituye nunca al placer por haber hecho una vida digna, ¿no? Me parece que es uno de los placeres más grandes que uno puede tener, una satisfacción. Es decir, el estar satisfecho con tu vida, independientemente de las situaciones, que tanto te hayas gratificado con placeres transitorios. Porque el problema del placer es que siendo transitorio, duele cuando ya no está ese placer. Duele cuando todavía no tienes ese placer. Y duele cuando te duele que vayas a perder ese placer mientras estás teniendo ese placer. porque sabes que lo Entonces, vas como a que no tiene perder. mucho sentido. Es decir, eso no significaría que es un valor fundamental en la vida, ¿no? Así que todo es un equilibrio, ¿no es cierto? Sí, sí, realmente es un equilibrio. Tocó muchos temas importantes o claves, ¿no? En esta cuestión de bueno, que el placer sí no lo podemos catalogar como algo malo. Incluso yo lo vería como algo adaptativo a la vida, al entorno. O sea, si nos vemos, o si nos regresamos otra vez al concepto psicoanalítico, yo creo que los animales también tienen esta capacidad de placer, o sea, capacidad de buscar situaciones que reduzcan su tensión o reduzcan un peligro o algo que los afecte, que ellos saben. Entonces, realmente eso también puede considerarse como placer en los animales. Pero volviendo al tema. Los humanos hemos generado otro tipo de placeres, diría yo, mm, muy propios. Es decir, que solo que la mayoría de las personas nos generamos placeres de nuestro mundo. ¿Por qué? ¿Qué es lo peligroso de estar buscando los placeres todo el tiempo diario? Uno de usted lo mencionó muy bien. Cuando nosotros sentimos ese estado de satisfacción, de plenitud, de tranquilidad, en, incluso en esos momentos de que lo estamos sintiendo, puede haber momentos de tensión, porque sabemos que ese momento se va a acabar. Muy en el inconsciente sabemos que ese momento es pasajero. Y lo sabemos, pero no lo queríamos hacer consciente. ¿Qué es lo que pasa? Queremos volver a buscar una situación similar, la misma, o algo que nos dé esa misma tranquilidad. Lo peligroso no es como tal sentir eso, sino lo peligroso es que la mayoría de las personas pueden llegar a alterar la realidad. Y ahí es cuando vienen los autoengaños. Quieren alterar la realidad para volver a sentir ese placer. ¿Por qué? No tanto porque quieren volver a sentir la sensación, vuelvo a lo mismo. Quieren volver a ese estado porque no soportan la tensión que viven sin ese placer. Entonces, es ahí la línea muy delgada y es ahí el equilibrio que usted menciona. Alguien no va a entender, alguien que busca placer todo el tiempo, diario, no va a entender esa situación porque cree que lo que quiere es sentirse feliz, cuando en realidad lo que está pasando es que está evitando su realidad. No está buscando la felicidad, está evitando la realidad con la que, o una realidad, una tensión, un dolor con el que no puede lidiar. Y es muy diferente. Entonces, eso significa el estar buscando el placer diario, como usted menciona.
Ok, no significa que ya seamos unas máquinas biológicas y que apaguemos el cerebro emocional y nada más trabajemos mediante la razón. Dejaríamos de ser humanos, a lo mejor seríamos más funcionales en un sistema, pero dejaríamos de ser humanos y no se puede. Realmente el cerebro emocional todavía no hemos llegado a un punto donde podamos apagarlo y siempre va a estar esa situación del inconsciente que nos hace buscar el placer, que nos hace sentir esa tensión. Entonces, bueno, de tal manera todo Sí, fíjate esto que es cuando nos guían nos guía a los autoengaños y cuando realmente creemos, cuando más bien estamos buscando el placer como objetivo de vida. Como usted menciona, alguien que dice, yo vengo a esta vida para disfrutarla, pues realmente está jodido, porque realmente los momentos de placer son muy pocos en cuestión de cuando no sentimos el placer. O sea, realmente vas a estar, si tú quieres disfrutar toda la vida, si tú quieres estar alegre toda la vida, todo el tiempo, ya vas a estar viviendo con esa tensión de que realmente no es así y no vas a, no vas hallar tu propósito. Por eso también yo creo que es muy importante, porque esta parte del placer, creo que también nos cega mucho a autoconocernos, a hallar nuestro propósito. Usted menciona, va a haber momentos donde estemos picando piedra y no vamos a sentir placer, porque para mí el placer es estar echado viendo una serie o jugando videojuegos. Eso para mí es sentir placer, eso para mí es liberar una tensión del estrés que estoy sintiendo. No me da placer el hecho de a lo mejor ponerme a picar piedra. Eso ya es una cuestión diferente que sí existe en los humanos, que sí es una capacidad que hemos desarrollado de buscar algo más que el placer. Pero bueno, realmente vuelvo a lo mismo, si no sabemos ni siquiera por qué estamos buscando ese placer, porque la mayoría piensa que es por felicidad, es cuando ya nunca se va a cambiar esa idea. sí, fíjate que hay una tendencia a que la parte de la felicidad es huir de la realidad, escapar de la realidad, ¿no? Como si la realidad fuera algo perverso, Exactamente. insoportable, que no se puede tolerar y que hay que escapar de ella. Y eso, esa forma de ver la realidad, me parece que nos lleva a la imposibilidad de poder contemplar la felicidad como algo alcanzable. Y un Ujú. ejemplo así muy rápido. El problema es de que quieres buscar algo fuera de la realidad y eso es una fantasía y por lo tanto no existe. Bueno, sí existe porque está en tu pensamiento, pero nuevamente no es real. Entonces, si no es real y quieres buscar tu complacencia emocional en algo que es fantasioso, en algo que es virtual, pues va a haber un mayor sufrimiento porque en el momento en que la Exactamente. realidad se tope contigo, eh, la decepción va a ser más grande. Entonces, Exactamente. esto de estar fijando, no sé, puntos de felicidad sobre ilusiones, me parece que tiene un riesgo muy grande. Eh, y es que también hay que aprender a ser feliz en la realidad. Un ejemplo muy grande, un ejemplo muy grande, un ejemplo que me parece que la mayoría puede sentir. Ah, cuando uno abraza a su mami, le da un beso, la está amando, ¿no? Uno nace con ese amor prácticamente. Ah, y eso no es felicidad. ¿Por qué no lo podemos apreciar como felicidad? Porque en el momento en que amamos a alguien, pues difícilmente no vamos a ser felices por eso, ¿no? Entonces, la felicidad la ponemos como en algo, una meta, algo que está inalcanzable, que hay que luchar todos los días por eso, etcétera. Pensando que nuevamente en una virtualidad, pensando en que ya no vamos a tener problemas, vamos a estar tranquilos todo el tiempo, etcétera, en una vida inexistente, en una vida que es una fantasía. Y Exacto. nuevamente son autoengaños. Entonces, estamos fijando nuestros objetivos en la irrealidad, en los autoengaños, fomentados muchas veces por las fantasías proyectadas de otras personas, ¿no? Como en las series de televisión, como en las películas, Ujú. como en las redes sociales, etcétera, que todo el mundo se trata de proyectar como la persona que es feliz todo el tiempo porque está viajando, porque conquistó se quedó con la chica de la serie, porque
pudo, en fin, lo que sea, según la historia que sea. Entonces, muchas de esas cosas nos basamos en algo que no es real para fijar una vida que debería de ser real. Pero en el momento en que nosotros estamos fijando nuestras rutas, nuestros objetivos en lo que no es real, entonces, si no es real, quieres escapar de eso, precisamente que tú mismo te construiste, porque ¿a dónde vas a poder ir? Puedes ir a Europa, bueno, Europa está bien, ya todo el mundo está bien jodido, pero no sé, a Singapur o a donde tú quieras. Ah, y ahí vas a escapar de lo que te has fabricado dentro de tu mente, porque entonces, ¿de qué sirve viajar si vas a llevar contigo todo el tiempo ese ego que es nocivo, ¿no? De tal manera que muchas veces nosotros nos podemos a pensar, ¿el placer realmente está en viajar? Pues si vas a estar con eso todo el tiempo, con esos autoengaños todo el tiempo, pues difícilmente inclusive vas a disfrutar el viaje, ¿no? Si es tener mucho dinero, ah, ya lo tuviste, ¿y ahora qué? O sea, no sé si me explico, es decir, ¿cuánto es dinero Claro, suficiente para... No tienes problemas económicos, pues está padre. ¿Y ahora qué sigue? O sea, ¿eso qué significa? ¿Significa que ya eres feliz por eso? No necesariamente, ¿no? No puede, uno puede no tener problemas económicos y sin embargo eso no es un sinónimo de felicidad. ¿Por qué? Porque la felicidad es un estado más grande. Yo le preguntaría, y lo puedo decir de manera personal y también con gente que conozco. Si no, uno no tiene problemas económicos, o si esa persona no tiene problema económico, y regresando nuevamente al ejemplo de la mami, ¿tú cambiarías esa situación económica por tener a tu mami otra vez? Yo sé que todo el mundo lo diría que sí. Y sin embargo, no es eso. ¿Por qué? Porque lo económico no puede adquirir todo, no puede, ni siquiera puede estabilizar emocionalmente a la persona. ¿Por qué? Porque nuestros sentimientos y emociones van mucho más allá de lo económico. Incluyen lo sentimental, lo emocional, lo psicológico, lo intelectual, lo instintivo, ¿no? Y lo económico nada más es una parte de todo eso, pero no lo es todo. Así que solamente quien vive en la carencia está anhelando esa adquisición de dinero como el sinónimo de felicidad, simplemente porque no lo ha vivido, simplemente porque no ha estado en ello y simplemente porque cree que la felicidad es algo que está allá lejos, si es algo que no puedes conseguir si no tienes dinero, es algo que se compra. prácticamente. Es esa idea mercantilista de la vida que tenemos llevada al extremo, ¿no? De tal manera que habría que regresarnos hacia nosotros mismos y pensar, bueno, fíjate que un ejemplo así muy grande, yo me acuerdo que más o menos a final, en los ochentas, a términos, no, a inicios de los noventas, yo estaba leyendo en un artículo del periódico que, y a mí me sorprendió mucho, y a mis amigos también, decía que los jóvenes de España no podían divertirse sin dinero. O sea, no podían, simplemente no podían divertirse, no podían reír o estar felices. ¿Por qué? Porque necesitaban consumir en una discoteca, en bebidas, etcétera. Y en ese entonces, la cultura que teníamos los jóvenes en aquel entonces, pues no era que necesariamente necesitaras el dinero para pasártela bien, porque era mucho del aprecio de la amistad, ¿sabes? Era algo que ya casi no se vive, ¿no? En realidad, con un solo balón de fútbol en la calle podías hacer muchas más amistades y te la pasabas más divertido, ¿no? No necesitabas dinero. eh, y si querías salir con alguien, como se vivían también en esas circunstancias en que era más entretenido platicar con alguien, abrazarte con alguien, besar a alguien, pues no ibas a perder el tiempo en dejar de hacer eso para ir no sé, al cine, ¿no? O sea, no sé si me estoy explicando, a lo que o en ese entonces, o a un antro, o a lo que fuera. Es decir, en aquel entonces no teníamos la capacidad económica como para poder estarlo todos los fines de semana tirando, bueno, consumiendo en antros, en viajes, etcétera. Así que teníamos que apreciarnos lo más humano, es decir, tendríamos que tener una convivencia más humana, menos despersonalizada, ¿no? Porque ya en el momento en que la convivencia tiene que fluir o tiene que llevarse de acuerdo
a los ritmos que diga el consumo y el dinero, pues empezó ya a estar jodida. Eh, y eso se puede sentir en cualquier momento, ¿no? Porque el hecho de pensar que uno no puede, no porque no tiene dinero, va a dejar de poder relacionarse humanamente con otras personas, pues entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita, no? La relación humana no necesita, por más absurdo que parezca actualmente, ya hubo una época en la que no era necesaria para tener la convivencia humana. ¿Por qué? Porque lo más importante está en eso. Y porque el dinero, si uno se pone a pensarlo, aunque sea un momento, no es sino un artificio. Un artificio en el cual un papel, en el efectivo, un papel tiene un cierto valor, pero por acuerdo de todos. Y simplemente, pero si uno se pone a ver ese papel, en realidad, ¿qué lo puede respaldar? Sino tal vez el valor oro o otro tipo de cosas. Pero en realidad eh, uno podría hacer billetes de juguete y darles un valor, y como en las kermeses que antes se hacían o en las ferias que antes se hacían, pues tenían cierto valor esos billetes de juguete y podías intercambiarlo por dulces, por lo que fuera, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente es un acuerdo. Entonces es algo artificial, pero lo realmente humano es lo real. Y eso es donde vaya, ¿cómo decirlo? No, el autoengaño del placer no tiene lugar cuando existe, y nuevamente voy a ese ejemplo que todo el mundo podemos vivir, el abrazar a mamá, ¿no? Nunca mamá nos va a cobrar por eso. Y eso es algo que está muy dentro de nosotros y siempre va a estar dentro de nosotros y nos va a acompañar a lo largo de nuestra vida. Y eso realmente es el ejemplo de una relación humana. Y creo que se nos ha olvidado eso, y creo que pues nunca es tarde para regresar a eso, ¿no? O para experimentarlo, aunque sea una vez, digo, pues qué se sentirá, ¿no? Porque que yo sé actualmente que es muy difícil tener ese tipo de relaciones, y a mucha gente ya se nos olvidó y caímos en el bache de querer justificar nuestra vida en base al consumo para la obtención del placer. Exactamente, justo a eso, bueno, creo que eso iba a llegar yo y creo que eso es lo más importante porque sí, a lo mejor no llegué a experimentar muchas de esas épocas de antes de los 2000, pero sí llegué a experimentar todavía la época donde apenas el internet recién empezaba y donde realmente, como usted menciona, nunca había un punto de comparación de, por no tener ciertos bienes materiales, no había una buena combinación, perdón, una buena convivencia. Realmente, incluso yo de niño, yo llegué a convivir con muchas personas de mucho dinero y que a lo mejor yo y bueno, mi familia no teníamos tanto dinero, pero realmente nunca sentí que hubiera esa cuestión de un maltrato o una mala percepción o que nos estuvieran enjuiciando por nuestros bienes materiales. Al contrario, creo que esas personas nos ayudaron mucho a salir adelante y creo que por eso también tengo un buen concepto de las personas que tienen dinero, porque bueno, también algo que yo creo que perjudicó bastante, como usted menciona, vio las noticias de que los españoles no se podían divertir con dinero, digo, sin dinero. Y en todas esas cuestiones a muchas personas nos provocó esa cuestión de las personas que tienen dinero son mezquinas, no se pueden divertir, no se pueden así si no tienen dinero, porque vaya, no sé, las empezamos a ver como gente soberbia con la cual no podríamos convivir, porque van a decir, "Ah, si no se pueden divertir sin dinero, pues yo qué le voy a ofrecer si no tengo dinero, ¿no? Pues no se va a divertir conmigo ni nada. Pero realmente esas son cuestiones, yo diría, más individuales, más que cuestiones de gente que tiene dinero, ¿no? Ya son otras cuestiones, ya es más que nada, como usted menciona, gente que vive en base a sus carencias. Si alguien que tiene dinero, pero no tiene realmente un círculo de amistades cercano, no tiene realmente esa compañía, obviamente va a estar buscando esa carencia, va a estar viviendo buscando esa carencia, y alguien que no tiene dinero, que tiene a la mejor compañía, un tanto incondicional, porque no es incondicional, pero lo vamos a llamar así, siempre va a estar en busca de esa carencia del dinero. ¿Por qué? Porque es algo que no ha experimentado. Y, entonces, de tal manera, con todo esto, eh,
como tal, sí es una... La cuestión del placer, y digo, ya en estos tiempos, esa cuestión de la carencia es muy difícil de trabajar. Concuerdo totalmente con usted de deberíamos volver a esa situación donde no hubiera un enjuiciamiento tan rápido, un juicio tan rápido de qué eres, a qué te dedicas, qué tanto tienes y qué haces de tu vida. Prácticamente ya, o sea, las citas para conocer o para tener una pareja, realmente esas son las primeras preguntas. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces y qué has hecho? Y realmente, pues bueno, o sea, no estamos cayendo en eso que usted menciona, estamos valorando a las personas por los bienes materiales, por las cuestiones que creemos que nos dan felicidad, pero en realidad es un placer. O sea, realmente todas esas cuestiones, cuando estamos buscando esas carencias, son el placer que estamos buscando. Y bueno, volver a una situación donde ya no haya ese juicio lo veo un poco difícil, porque esta cuestión de las redes sociales es un punto muy grande en la historia de la humanidad. Para mí, psicológicamente hablando, ha sido un punto en extremo grande porque ya hay un punto de comparación de las carencias con todas las personas del mundo. Ya no te comparas únicamente con los de tu colonia. Te comparas con gente de Estados Unidos, de Suiza, con gente de tu mismo país, con gente que a lo mejor, no sé, si tú estás obsesionado con un buen cuerpo, te encuentras a alguien en otro país que tiene un mejor cuerpo que tú y va a tener quizá una mejor alimentación, mejor gimnasio, lo que tú quieras, y tú vas a estar frustrado porque sabes que existe un punto de comparación que puedes llegar a alcanzar, pero realmente es una carencia. Entonces, realmente el problema es que todos, la mayoría, las nuevas generaciones están aceptando esto, están aceptando que es lo que importa, el punto de comparación es lo que importa, ¿no? Y volvemos a caer con lo mismo, están ya llegando a alterar la realidad, o sea, ya están alterando lo que son las redes sociales, lo que hacen para obtener ese placer y estamos dejando todavía más de lado lo que es el humanismo, lo que es el verdadero contacto humano y lo que es de verdad conocer a la persona por quien es. Entonces, como tal, no vamos a poder eliminar las redes sociales, pero yo creo que podemos generar una conciencia en cuestión de cómo está afectando esta situación las redes sociales, porque afecta incluso, por ejemplo, lo que está pasando en el mundial. Ahorita hay un sesgo muy cabrón de el placer que ya están sintiendo los mexicanos por ser reconocidos en ser buenos anfitriones. Ujú. O sea, esa cuestión, a México, creo que ya hasta México fue catalogado como el país más amable del mundo. Y en esta cuestión de cómo hemos vivido el mundial, de las fiestas y todo eso, y nos lo reconocen muchos países, y realmente toda la gente está súper eufórica por esa cuestión. Está muy eufórica porque sabe que tiene un reconocimiento que puede ver en las redes sociales. O sea, si tú te metes a Facebook, puedes ver como un coreano te está alabando, bueno, está alabando a México. Antes era muy Ujú. difícil eso, pero ahorita ya es Ujú. posible Ujú. y ahorita ya está generando un cambio y un impacto en cuestión a nuestra comparación y nuestras carencias. Digo, no es malo, no es malo conocer lo que pasa en el mundo, no es malo conocer cómo piensan otras personas, otras culturas y demás. Sin embargo, hay que establecer un punto crítico de conciencia en las redes sociales. Solo son redes sociales, solo son un punto un tanto ¿cómo decirlo? Sí es real, porque existe, pero no es como tal la real, no, eso no es la verdad absoluta, es una realidad No, distorsionada. no, no. Las redes sociales No. son una realidad distorsionada a la realidad que tú estás viviendo para precisamente clavarte en tu placer, en tus placeres, en tus carencias y estar obsesionado en satisfacer esas carencias. Y lo peor de todo, y perdón si doy malas noticias, pero eso nunca va a pasar. Nunca va a llegar un punto donde te sientas pleno, descanses y diga ya cumplí todas mis necesidades. Porque cuando cumples una necesidad, ¿qué pasa? Surge otra y así, y así, y así. Entonces, bueno, sí, volviendo al tema, esta cuestión de las redes sociales que hace la comparación y que nos ha estado alejando del humanismo, es una cuestión que hay que darle importancia y no estar peleado con las redes sociales, sino llevarlo a lo que de verdad nos ayudaría. Nos puede ayudar muchísimo como sociedad las redes sociales.
Sin embargo, hay que hallar una manera de identificar lo que es real y lo que nos está Exacto, causando vivir en la exacto. fantasía. Y pues bueno, doctor, ya en estos últimos 2 minutos, algo que guste agregar para cerrar. Sí, yo creo que las redes sociales son producto del consciente y del inconsciente colectivo. Yo creo que la hospitalidad me parece que es un valor importante porque es el acogimiento de un ser humano con otro ser humano. Entonces eso me parece que sí es valioso. Lo que me parece que hay que tener cuidado, y quizás lo podríamos desarrollar en otros videos, es el peligro de que piensen por ti, porque de que no seas tú el que pienses, sino que las redes sociales, el entorno, el inconsciente colectivo, sea el que te diga cómo tienes que pensar y cómo tienes que sentir. Y lo que es peor, cómo tienes que llevar tu vida, porque el Exactamente. único que puede vivir mi vida soy yo, nadie más. Entonces, ¿por qué me tienen que decir cómo tengo que vivir mi vida, cómo tengo que pensar? Eso sí me parece un poco absurdo. Pero eso lo Claro. podemos dejar para otros videos. Sí, de hecho, más bien la pregunta que yo me haría sería, ¿por qué entonces es tan por qué es tan importante para mí que ellos validen mis decisiones? ¿Por qué es tan importante Exacto. para mí que las redes sociales me validen? Esa es una ¿Por qué cuestión muy necesito que me importante. acepten? Exactamente, es una necesidad que los humanos hemos generado, yo creo que a lo largo de los años, pero bueno. Ya lo iremos, ya lo comentaremos en otro video. Y ya ahorita nos quedamos sin tiempo, pero le agradezco mucho, doctor. Espero les haya servido de algo este video. Cualquier cosa pueden contactarme. Ya he dejado mis redes sociales en el último video. Y pues bueno, seguimos generando nuevos videos. Hasta pronto, nos vemos. Gracias, doctor. Que tenga excelente noche. Igual, bye.